no es un llamado al éxito, sino al servicio. Solamente movidos por la fuerza de la seducción del amor de Dios, logramos comprender lo que significa seguir al Señor. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Solo el reconocimiento de nuestra necesidad vital de Dios hace que nuestra relación con Él se convierta en una relación plenificante. Movidos por esta necesidad, cantemos con el salmista. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podría así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Quieren saber por qué somos llamados? El apóstol Pablo nos lo contará y nos dirá algo más frente a la vida religiosa. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Ser parte de la comunidad de discípulos del Señor significa comulgar con sus valores, con su norma de vida. Esto es lo que nos identifica. Recordemos de lo que se trata escuchando con atención el Santo Evangelio. De pie escuchamos. La palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios y estate siempre atento a su voz. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos,
de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, dice San Pablo en su carta a los Romanos, y nos dice hoy a nosotros también: no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Y lamentablemente eso es lo que la mayoría de la humanidad hace: dejarse transformar por lo que dice el mundo. Ideología de género, tendencias de este mundo, modas, y ahí vamos nosotros, dejándonos llevar por lo que el mundo dice. Y entonces hasta tratamos de justificarnos. Es que como todos mienten, como todos roban, como todos chismean, como todos critican, lo normal, dice la gente, lo normal. Y empezamos a ver lo que no es bueno como normal. Y entonces, es que como al celular me llegan videos pornográficos, me entró la tentación de verlos y ahí los vi. Como me llegan chistes vulgares, y entonces ya nos vamos dejando transformar por los criterios del mundo. Y entonces empezamos a ver la vulgaridad, empezamos muchas veces a ser vulgares, a dejarnos llevar por las tendencias del mundo. Y la mente se va renovando de acuerdo al mundo. Y hoy la palabra de Dios definitivamente que nos hace hacer un alto en el camino y revisar nuestra forma de pensar, cuáles son las tendencias que nosotros vamos adquiriendo de acuerdo a las ideologías que nos va ofreciendo el mundo, de acuerdo a todos esos mensajes que nos llegan por WhatsApp, por videos de YouTube, y empezamos entonces nosotros a transformar nuestra mente de acuerdo a los criterios del mundo. Como todos roban, como todos critican, como todos roban, como esa es la tendencia de ahora, como esa es la moda de ahora. Y hoy la palabra de Dios es muy fuerte. Empecemos con San Pablo, ya que estamos haciendo referencia a su carta, la segunda lectura de hoy, carta a los Romanos. Y vean lo que dice Pablo: por la misericordia de Dios, que Dios les ha manifestado, los exhorto
les invito, les llamo la atención a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. Nosotros estamos aquí en la liturgia de la Eucaristía, estamos dándole culto a Dios, hemos venido a misa, pero no solamente se trata de eso, venir a misa y ya vine a misa, ya salí de eso, dice mucha gente, ya salí de eso, ya cumplí, pero hoy San Pablo nos reta a que el verdadero culto que le debemos de dar a Dios es cuando nosotros mismos nos ofrecemos a Dios como una, valga la redundancia, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Tu vida le tiene que ser agradable a Dios. Tu estar aquí en la Eucaristía le tiene que ser agradable a Dios. Y por eso es que San Pablo le dice a los romanos y nos dice hoy a nosotros: no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente, una conversión. Los que estudian Biblia y saben de Biblia dicen que esto se llama metanoia, es decir, un cambio de mentalidad. Debemos nosotros, los cristianos, tener ahora más que nunca un cambio de mentalidad ante tanta ideología, ante tanto video de YouTube que confunde la mente, el corazón de las personas, ante tantos criterios mundanos que van haciéndonos creer que ya hoy todo es bueno, y hasta inventamos frases. Nunca, hasta hace poquito escuché marinovio, y yo digo, ¿qué es marinovio? Que son novios, pero de ahí tienen relaciones y ya tienen hasta un hijo, entonces no son ni novios ni marido, marinovio. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Marinovios. Y entonces ya la familia ya no dice son novios, no, son marinovios, y ya aceptamos eso. Y no, ese no es el llamado que nos hace hoy la palabra de Dios. San Pablo nos dice, y lo vuelvo a repetir, y volvámoslo a leer, capítulo 12 de la carta a los Romanos, del 1 al 2, dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque un tipo sin discernimiento fue Pedro. La semana pasada Pedro se ganó un 10. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Por qué se ganó el 10? Porque Jesús preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Pedro, ¿verdad? Y hoy quedó como el peor de los villanos. Si no estuviera grabando la homilía, diría por baboso, por no tener discernimiento. Miren, pasémonos ahora a San Mateo, capítulo 16. Jesús les está anunciando que Él tiene que sufrir, les anuncia la pasión, que tiene que ser condenado por los sumos sacerdotes, los escribas. Pedro se lo lleva aparte, como para darle consejos a Jesús. Imagínense a Pedro, qué carga, dándole consejo a Jesús. Se lo lleva aparte, trata de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. ¿Cómo está pensando Pedro? Como los hombres. Como eso del dolor, eso del sufrimiento, como que no, eso como que es falta de caché un poquito, ya sufrir como que no, ya el dolor, muerte, todo eso como que no está muy bonito. Jesús se volvió a Pedro extrañándole: Pedro, pero si acabas de decir que soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. No sé si como iglesia, si como cristianos de este momento, de esta actualidad que vivimos, no tendríamos nosotros también que escuchar este terrible: apártate de mí, Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, tu modo de pensar es de acuerdo a la tendencia del mundo, a las ideologías del mundo, a las adicciones, a los vicios de este mundo. Tu modo de pensar no es el de Dios, es del mundo. Tus criterios no son los de Dios, no son los del Evangelio, son los del mundo. Tu modo de pensar es el de Dios, es el del Evangelio o es el del mundo. Como siempre, los chismes, como todos mienten, como todos roban, como me llegó ese chiste vulgar y lo compartí también. ¿Cuál es tu modo de pensar? Y después de este fuerte llamado de atención a Pedro y a nosotros, seguramente hoy en día, como iglesia, muchas veces nuestro modo de pensar no es el de Dios, porque en los grupos, movimientos, apostolados, ahí andan agarrados del pelo, criticándose, juzgándose, atacándose, con resentimientos, con envidias, con celos. Como iglesia, a veces nuestro modo de pensar no es el de Dios. Y esta llamada de atención puede ser también para nosotros. A veces servimos en la iglesia, nos decimos cristianos, católicos, pero al estilo de nosotros. Y la gente dice: yo soy católico, pero no soy fanático. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero bueno, no es que tienen que creer en los sacerdotes. Pero eso de los sacerdotes, ¿para qué me voy a ir a confesar con uno peor que yo? Y entonces voy a misa cuando me nace, y nunca le nace nada. Yo oro cuando me nace, y nunca le nació ni un Ave María, la Virgen del Carmen. Entonces, hermanos y hermanas, dejémonos hoy iluminar por la palabra de Dios, porque es una palabra fuerte, realmente. No basta con decir que vine a misa, es algo más todavía. Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice: entonces se le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Nos van a dar de acuerdo a nuestras obras, no solamente porque fui o vine a misa. Luego de esta llamada de atención tan fuerte, Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo. Y es que esto de ser cristiano, católico, de seguir a Jesús, no te tienen que poner una ametralladora en la cabeza para que vengas a misa, ni para que reces, ni para que seas un buen cristiano. Esto es el que quiera. Jesús te respeta tanto en tu libertad que dice: el que quiera venir conmigo. Ahora, si queremos seguirlo, entonces hay unas condiciones. ¿Cuáles? Que renuncie a sí mismo, es decir, que renuncie a sus criterios del mundo, que renuncie a su egoísmo, que renuncie a estar lleno de odio, de resentimiento, de envidia, de celos, de chismes, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. La cruz de cada día. ¿Cuál? La cruz del dolor, la cruz del sufrimiento, la cruz de la educación de los hijos, la cruz
del matrimonio, del trabajo, de la evangelización, tomar la cruz cada día y sígame, porque a veces pensamos o creemos que como vengo a misa no me tengo que enfermar, como vengo a misa no tengo que tener problemas, como soy bueno, y a veces decimos, es que qué raro, ¿verdad? Tan bueno que es, y cómo sufre. ¿Quién fue el primero siendo tan bueno que sufrió? Jesús. El sufrimiento es parte de la vida y tenemos que asumir ese dolor, ese sufrimiento que conlleva vivir y estar vivo como una cruz y seguir al Señor Jesús. Es lo que hizo el profeta Jeremías. Jeremías no se acomodó a la realidad de su pueblo y por eso es que Jeremías dice en la primera lectura que hemos escuchado, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, me venciste. Y ahí empieza como un enojo de Jeremías con Dios, porque el rey de ese momento quería que Jeremías como profeta profetizara cosas que él no estaba haciendo bien y que le dijera que sí, que todo estaba bien. Entonces él tuvo que cambiar su mentalidad y decir en el nombre de Yahvé Dios lo que no estaba bien. Y por eso dice hoy, he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí, dice Jeremías. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia, destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en un objeto de oprobio, de burla. Todos se burlan de mí. He llegado a decirme, ya no me acordaré más del Señor, no hablaré más en su nombre, pero había como un fuego ardiente dentro de mí, encerrado en mis huesos, y yo me esforzaba por contenerlo y no podía. A eso nos lleva la palabra de Dios hoy, a una lucha contra el mundo, contra sus ideologías, contra sus tendencias. Asumamos hoy el reto que nos hace San Pablo y no nos dejemos transformar por los criterios de este mundo, sino más bien dejemos que una nueva manera de pensar nos transforme interiormente y que nuestro pensar siempre sea según Dios y no según los criterios de este mundo. Para eso estamos aquí celebrando esta Eucaristía, compartiendo esta liturgia de la palabra, esta primera parte de la Eucaristía. Así que con la ayuda de Dios podemos tener ese cambio de mentalidad. Que así sea.